Cristo. Señor, te honramos en esta tarde, en esta mañana, y te agradecemos por lo fiel que has sido en todo este año 2025, Señor, y sabemos que seguirás siendo fiel 2026 y todos los subsecuentes años, Señor, que vamos a vivir para adorarte, exaltarte, bendecirte y servirte. Gracias por la vida, gracias porque estamos concluyendo un año más, Señor, un año de tu gracia, de tu amor y tu fidelidad, porque pudimos ver tu poder manifestado en nuestras vidas, Señor. Pudimos ver tu amor para esta humanidad, Señor, y estamos totalmente agradecidos contigo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseñas. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, y tú dijiste que vendría a nosotros y que sería nuestro ayudador, maestro, guía. Gracias te damos, precioso Rey, por pagar el precio en la cruz del Calvario, por derramar tu preciosa sangre. Gracias por amarnos tanto y haber resucitado entre los muertos, pero cuando resucitaste nos proveíste tu vida, Señor, ahí, y un día que te conocimos pudimos experimentar ese nuevo nacimiento espiritual en nuestro interior, sabiendo que tú has sido bueno por todos los tiempos, Señor. Nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Siempre hemos podido ver ese amor tan grande. Gracias, gracias porque nos enseñas, Espíritu Santo, nos guías, nos diriges y nos das el mejor alimento, Señor, espiritual, porque el alma nuestra lo necesita, Señor, para ser transformada, para renovar el entendimiento y si esta alma sea conformada a la imagen del Hijo Cristo, para poder expresar esa imagen y esa semejanza aquí a estos seres humanos, Señor, a este mundo caído, a este mundo en tinieblas que te necesita, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1, 17 y 18 para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y las riquezas de tu gracia, Señor. Gracias por guiarnos en este tiempo, en todo tiempo, Señor. Gracias por la protección divina para nosotros, para nuestras familias, Señor. Los esposos, los hijos, las esposas. Gracias por toda esa protección que das a nuestra familia. Por eso te honramos y te adoramos, Señor. Y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y tu palabra. Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Señor. Te damos gracias por la fe que nos has depositado. Y ahora nos instruyes, nos enseñas para operar esa misma fe. Esa fe que puede mover aquello que es inconmovible, aquello que a lo mejor no podemos, o ese obstáculo, esa enfermedad que a lo mejor veíamos imposible. Eres tú, Señor, que a través de la fe de esta humanidad, de los creyentes, tú puedes manifestar ese poder y ese amor, porque ya todo se nos fue dado por gracia y ahora por la fe lo recibimos. Gracias, Padre maravilloso, por ese propósito eterno, ese pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo, Mish, a través de la página Facebook Guadalajara. Así que sean todos bienvenidos, los que estamos acá reunidos. Así como bienvenidos también cada persona que nos ve a través de estos medios. Página Facebook Guadalajara y Palabra Fe Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica. Cada persona que nos ve también del continente europeo, o de cualquier ciudad, país o población de habla hispana, que nos ven de manera directa o diferida también en nuestra página Facebook Guadalajara de YouTube. También pues le damos la más cordial bienvenida y le enviamos un abrazo. Esperamos que sea edificación para sus vidas. Y si es de edificación, pues usted puede compartir la enseñanza en esta mañana. Muy bien, pues ya estamos conectados. Yo soy el último que me veo, Michelle, aquí yo creo, no alcanzo a ver si ya estamos o no. Sí, ya, doña Pacha. Ok, pues saludamos a Claudia, saludamos a la hermana Irene que nos ve acá también desde todo lado. Le enviamos un abrazo. Y cada persona que se va a ir conectando, pues igual le mandamos saludos y un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Ok, pues vamos a continuar con el curso Cené Milagros.
Primera carta a los Corintios capítulo 12. Versículo 1 lo vamos a ver. Si lo pudiéramos ver en la Biblia textual sería excelente. Primera carta a los Corintios capítulo 12. Déjeme buscar aquí la Biblia textual cuarta edición. Saludos al pastor Federico Lada también. Dice pastor, estimado pastor, pastor, familia y congregación, un fuerte abrazo. Le enviamos un abrazote, pastor Federico, a la pastora Alma, Damián y todos los que se conectan o escuchan allá de Portland, Oregon, en los Estados Unidos de Norteamérica. Le enviamos un abrazote, pastor Federico. Entonces, primera carta a los Corintios capítulo 12, por favor, versículo 1. Biblia textual cuarta edición dice, si lo tenemos ahí, si no, ahí lo vamos a leer. Dice el apóstol Pablo: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Y si vemos otra traducción, a ver si hay otras traducciones por aquí. Unas traducciones... Traducción lenguaje actual, dice: no quiero que ignoréis las capacidades que da el Espíritu. La Biblia Stendhal dice: y acerca de las cosas espirituales no quiero, hermanos, que lo ignoréis, que sean ignorantes acerca de eso. Entonces, algunas dicen, unas traducciones dicen los dones, otras dicen de las cosas del Espíritu, o lo espiritual, vaya. Y bueno, no sé cuántos llevamos, ya como 30 y tantos, ¿no, Michelle? 39, tantos. Pues, ¿qué tanto hablo, pues? Ok, bueno, pues el objetivo de este curso es que nosotros seamos capacitados principalmente y usted pueda salir de una situación. Digo, nosotros no vamos a estar toda la vida acá, y no porque nos vayamos a ir con el Señor, el Señor nos puede mandar a la Argentina ya con el pastor Javier Tosto para colaborar allá, o nos puede enviarles a otro país, no sabemos. Y me ve grave cuando empiezo a hablar esas palabras. La pastora sabe por qué lo digo. Entonces, no sabemos si vamos a estar toda la vida, pero ¿qué creen? Toda la vida me refiero a acá en la ciudad de Jalisco. Capaz que al rato nos vamos por allá a otra zona de Jalisco, usted ya no puede ir por allá. Entonces, la idea es capacitarles para, no nada más los que estamos acá reunidos, sino para que los que nos ven por internet estén operativos en esa área del poder del Espíritu de Dios. Esa es la idea y la manifestación de Cristo. Porque la idea esencial es que esto se multiplique. O sea, por ejemplo, por decir, si hay un enfermo y ve un enfermo en las calles, o tiene un familiar enfermo, o un amigo, al que sea, usted puede predicar el evangelio, pero también llevarle el poder de Dios. Porque las personas ya ahorita, la verdad es que palabras, pues, si quiere que alguien le predique palabras nada más, pues espere nada más que le lleguen los de la sombrillita que llegan los sábados. Y nunca le van a mostrar un poder, y le van a predicar según ellos la Biblia, ¿no? Pero no van a mostrar ni un poder. O sea, para palabras, no sé, usted no es de los que le cierra la puerta a los de la sombrillita, ¿no? Otros ni se las abren. ¿Por qué decimos esto? Que las personas, esta humanidad necesita ver una manifestación de Dios, de un Dios vivo. Porque ahorita se está levantando, fíjese, allá está viendo, un pastor puso una publicación. Dice: no quisieron que lleváramos las campañas de sanidad a Puebla, los pastores de Puebla. Totalmente le cerraron las puertas a unos hermanos carismáticos acá, o pentecostales. Y iban a llevar una campaña de sanidad a Puebla, y los pastores se opusieron, se opusieron totalmente. Y dice este pastor: muy bien, es hora de despertar. Entonces, los pastores se opusieron, los pastores de Puebla. ¿Y qué creen? Pues llegó un húngaro, pues de una persona de Hungría. Quiero pensar, no de los húngaros que nadan en los circos acá. Entonces llegó una persona de Hungría, y de repente dice, no sé qué le pasó por ahí, y según su testimonio empieza a agarrar a una persona y le pone las manos y la persona es sana, ¿no? Y dice: ahora entendí que tengo el don de sanidad. Pero créalo que no es coincidencia de que le puse la mano a una persona y sanó, no es así, Créalo que eso es lo que dicen ellos. Pero la verdad es que ellos ¿sabe que los brujos se preparan? Tienen un tiempo de preparación.
Si no, pregunta a la hermana Alejandra, ¿verdad, hermana Alejandra? Pues fue la que dijo que sí, pues. ¿Verdad, hermana Alejandra? ¿Conoció algunos brujos? Yo conocí brujos, yo también conocí brujos. Pero vea que se preparan, o sea, tienen su preparación. Los únicos que no sé quién prepara son los cristianos para la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, como los pastores de Puebla no aceptaron a este hermano, a este pastor, que llevara las campañas de sanidad. Pero ahorita la gente de Puebla, mi hermano, filas y filas y filas. Búsquelo en YouTube, es un húngaro que llegó ahí, que según sana a los enfermos. Dice que no cobra lo que le quieran dar, pues, pero está cobrando. Entonces, y pues se ven manifestaciones ahí, pero créalo que esa persona no es. De repente le di la mano a un enfermo, wow, sanó, y no, esas personas ya vienen preparadas. Están preparadas en el mundo de las tinieblas para que se manifieste un poder, pero no es del Espíritu Santo, porque el Satanás es el engañador. Entonces, los brujos sí pudieran llegar a sanar a personas, pero regularmente siempre se las cobran, ¿sabía? Me tocó conocer una persona que le pasaban los huevitos por encima y las ramas, y sanó de un tétano en un pie. Tenía un tétano, pero ¿qué cree? 2 meses, 3 meses y se ahorcó. La cobra bien caro Satanás, Digo, por los que no creen que existe el mundo de las tinieblas. Bien caro la cobra. Y sí sanó la persona de tétano. Y la brujita lo obligaba a ir a comprar un par de huevos a 50 pesos cada viernes. Porque ellos trabajan los martes y los viernes. Ellos trabajan no sé por qué esos días, ¿no? Está raro, ¿no? Bueno, entonces nosotros sanamos a los enfermos todos los días porque siempre el poder del Espíritu está con nosotros, ¿ok? Entonces, por cierto, esta semana igual, nuestro semana de internet, estaba ministrando a 2 jovencitas enfermas y se vio el poder del Espíritu Santo manifestando y nos confundieron con Doña Pacha. Doña Pacha era una persona por allá en Oaxaca que sanaba a los enfermos, ¿no? Pero Doña Pacha es una brujita, pues, que decía que bajaban médicos de no sé dónde, del mundo de la tercera o cuarta dimensión, bajaban unos mentados médicos y sanaban a las personas. Una brujita ya del fuerte, se llama Charay, el pueblito, que también bajaban unos médicos y sanaban a las personas, y sí salían operadas las personas, Hasta eso que el diablo también ha mejorado sus técnicas, Créanlo, ha mejorado sus técnicas. Entonces, solamente es un imitador, así de sencillo. Entonces, resulta que en Puebla hay filas y filas y filas, y ese amigo empieza, no sé si a las 9 de la mañana y hasta la hora que termina, dice él. Pues claro, va entrando dinerito, pues, imagínense. Entonces, el asunto está en que en uno de esos, que en la fila, no sé quién se metió a la fila, ya ves, siempre va a encontrar gente, personas que se quieren pasar de lista y se meten a la fila. Pues ahí están agarrándose a golpes. Agarrándose a golpes porque en ese lugar de la fila le tocaba a otra persona. Imagínense, agarrarse a golpes para ir a recibir la sanidad del cuerpo, para ir a recibir que se le vaya un dolor, porque según sana los dolores. Entonces, para que se vaya el dolor y una enfermedad, iban personas de todo, de artritis y no sé qué más. Y la gente hace cola y hasta se están peleando por la fila. ¿Qué no debería ser el Evangelio de Cristo así? Que se estén peleando por entrar aquí a ser sanados y a conocer a Jesucristo. ¿No debería ser así? Bueno, pero resulta que ya el sistema religioso cesacionista, pues como está muy duro dándole por internet, de que los milagros ya no existen, de que la sanidad no es real, que somos milagreros, que ya Dios no hace milagros, y que, en otras palabras, es emocionalismo lo que hacemos. Imagínense toda esa información, pero hoy los brujos siguen ganando, el diablo ganando terreno con los brujos. O sea, el diablo ya no tiene nada de nosotros, o sea, fue derrotado, ¿ok? Lo único que hace es sugestionar y manifestarse en aquellos que, porque ¿sabe que hay gente que le busca al diablo? Dentro del satanismo hay gente que llega a ser muchos rangos. Y no estoy hablando de algo lejos, o sea, esto no es una teoría. Unos maestros de la ciudad de Los Mochis empezaron a hacer viajes astrales. Y de repente, si un maestro, ¿a dónde fuiste de vacaciones en este diciembre? Fui a Francia. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Conocí la Torre Eiffel. Maravilloso. ¿Y en qué viajaste? ¿En avión? No, en un viaje astral. Viaje astral donde el espíritu de ellos, no sé cómo le hacen, pero sale. Y viaja hasta esos lugares, va a Francia y todos los lugares esos. Entonces,
Y bien impresionante, pues, porque realmente existe el mundo de las tinieblas en ese sentido. Pero el mundo de las tinieblas ya no tiene nada en la iglesia, fue derrotado Satanás, lo único que hace es engañar. Pero sí manifiesta sanidades en la gente. Imagínense si ese húngaro, porque es un húngaro, se viene de Hungría supuestamente y de repente, le salió el don de sanidad. No, ese húngaro ya viene preparado para engañar a las personas y sacar dinero. Entonces, y colas y colas y colas y filas y filas y filas de gente. Vea, póngale ahí en YouTube ahorita si lo tiene, para que vea que no le estoy mintiendo. ¿Qué no debería ser así en el Evangelio de Cristo? Pero sistema religioso, sistema sensacionista, o el sistema de ley de los religiosos que le prohíben a la gente que no te vistas así, no te vistas así, que la mujer ya no se pinte. Mi hermano, eso ha corrido a la gente, ha corrido este mundo. Y peor con los que van a una iglesia y pues no se ve ni un milagro, no se ve ni una sanidad, entran enfermos y salen enfermos. O sea, óigame, entonces resulta, pero allá haciendo filas en Puebla, con ganas de irme a la casa de enfrente, rentarle, decirle, señores, aquí van a conocer a Jesucristo y van a sanar iguales, pásenle para acá. Créanlo que no, de ganas no, por ganas no quedan, por ganas no quedan. Así es que, pero si yo no puedo, ¿qué cree? Algún hermano que esté en estos medios, algún pastor, algún ministro, algún hermano de allá de Puebla, puede instruirse en este curso Sanidad y Milagros y ponerse enfrente de ese brujo. ¿Para qué? Para que, sí es cierto que sana a los enfermos, pero lo va a hacer por el poder del Espíritu Santo y que le va a predicar la salvación eterna en Cristo Jesús. Y las personas van a nacer de nuevo. En lugar de irse con el brujo en las tinieblas, pues se va a ir a Cristo Jesús. Entonces, una iglesia pasiva, una iglesia letárgica, una iglesia que no está inoperante en el poder del Espíritu Santo, mi hermano, no es llamativa para que la gente venga a conocer a un Cristo muerto, a un Cristo que no resucitó, a un Cristo que no está vivo en la iglesia. Y la verdad eso me da mucha tristeza. Y dice, y más tristeza le dio a este pastor porque iba a llevar sus campañas de sanidad allá y los pastores de pueblo dijeron no, y la gente yéndose con el brujito. Imagínense si no da coraje. Y peor coraje con los sensacionistas que están tercos que la sanidad ya no existe. ¿No le da coraje a usted o nada más a mí? Capaz que sí, ¿no? Es un rumano. Pues creo que son de los romanos y húngaros, no sé dónde mismo. Sí, es un rumano. Uno de Rumania. ¿Ya lo vio ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede tener un brujito que no tenga uno que forma parte de la iglesia de Cristo? ¿Qué puede tener un brujo que usted no puede llegar a poner las manos a un enfermo y sane? ¿Mande? El brujito tiene más convicción que parte de los hermanos de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, no, pues los milagros no existen. Y oramos por el filigonio, por allá está el filigonio viendo la reina del sur. Hay que orar por el filigonio y que sea tu voluntad, Señor. Y es todo lo que hace la iglesia. Qué deprimente no estar en un lugar así, escuchando eso, donde no hayan nada. Pero sí, los brujitos ahí están haciendo filas y filas y filas. Y la iglesia de Cristo sin nada. Por eso estamos dando este curso, Sanidad y Milagros. Si tiene un familiar en Puebla, mándele por favor este curso y dile por favor, instrúyete, recibe a Cristo, sé salvo, pero vete y ponte ahí enfrente del brujo a hacer Sanidad y Milagros. ¿No tiene familiares en Puebla, nadie aquí? Saludamos al pastor Javier Tosto, que por ahí va accesando a estos medios. Le enviamos un abrazote, pasó hasta la Argentina. Entonces, la sanidad y los milagros es el poder del Espíritu Santo manifestándose a esta humanidad. Manifestándose en la iglesia para preservarla más tiempo sobre la tierra. Y por último, para demostrar un poder superior. Mire, vamos a Hechos capítulo 8, se me vino a la mente. Hechos capítulo 8, no es a la mente, es el Señor. Veamos confrontación. Versículo 4, Hechos 8, 4, por favor. Mire, veamos ahí un brujito muy parecido a ese rumano que anda por ahí en Puebla. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo, ¿ok? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué más? ¿Qué hacía la gente? Predicaba a Cristo, oía acerca de Cristo, ¿y qué más? Y veía las señales, o sea, veía el poder de Dios. Lo cual en una gran parte de la iglesia está inoperante eso.
Predican a Cristo y salen los hermanos, pues nada, igual. Venía con un dolor de panza, traía gases en la panza y mejor se fue al baño porque el pastor no lo ministró. Imagínense. Ahora dice, oyendo y viendo las señales que hacía, estamos de acuerdo que cuando predicamos de Cristo habrá señales, milagros y maravillas. Un Cristo que se está predicando y no se ve el poder del Espíritu Santo, mi hermano, pues sí tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué Cristo me están predicando? No nada más se trata de predicar de Cristo, ¿qué Cristo predicamos? Y luego dice, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Se da cuenta de los milagros que se hacían por Felipe? Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué pasa entonces con la gente que venía? ¿Por qué la gente se gozaba? ¿Por qué se alegraba? Porque veían a Dios manifestando, Dios literalmente operando a través de Felipe. ¿Se da cuenta? ¿Y qué más dice? Así que había gran gozo en aquella ciudad, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, ahí viene la situación. Pues. Es igual que el rumano que está allá en Puebla. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y dice el versículo 10, mire, Hechos 8:10. A este oían atentamente todos. Mire, toda la gente escuchaba a ese mago, Simón. Porque mucha gente anda buscando esa manifestación de un ser supremo. El único problema que es cuando llega Satanás, el diablo, y les muestra un ser, le muestra milagros, señales y maravillas a través de un brujo. Como era el caso de los de Samaria. Y veamos. Le oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran ¿qué cree que este es el gran poder de Dios? ¿Qué cree que piensa la gente de pueblo ahorita con ese romano? Señor, pues este tiene don de sanidad y es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque ponga el video ahorita, no importa que no escuche 5 minutos la enseñanza, no importa, luego la escucha. Pero se va a dar cuenta cómo la gente haciendo filas, esperando a que el romano lo sane. ¿Y qué cree que piensa la gente? Pues es un enviado de Dios, a lo mejor tiene el don de Dios. Y luego sí, entrevistan a muchos, los entrevistan y luego dicen, ¿y qué trae? No, pues traigo enfermo eso. Y estoy esperando que Dios me sane. Están esperando que Dios los sane, pero van con un brujo. Fíjense cómo confunden lo que hace un brujo, lo confunden con el poder de Dios. Creen que Dios va a usar al brujo para sanarlos. Digo, pregúnteme a mí, mi abuela visitaba a brujos y a brujas, Dios mío. Todo un contraste. Mi abuela paterna era cristiana, casi de nacimiento, y mi abuela materna iba con brujos. Qué contraste, ¿no? Y resulta que yo me fui a vivir con mi abuela materna, la que visitaba brujos. Entonces, iban con una señora que se llamaba Doña Gila, así se le decían allá entre Rosario y Mazatlán, Sinaloa. Se llama Aguacaliente, se llama el pueblito. Y filas y filas de personas, filas y filas. De repente entraba el espíritu inmundo en Doña Gila y empezaba a hacer letreros y le empezaba a decir a la gente cosas. Y decía, anoten, porque cuando ya sale el espíritu ya no me doy cuenta lo que dije. Pues no era ella, era el espíritu inmundo. Entonces, pero hay filas y filas con los brujos. Creo que aquí en Tepic, no sé en qué zona, todas esas de los coras y todo, hay muchísimas personas que practican la brujería. De tal manera que un día hace como 5 años, venían 3 hermanas o 2 hermanas en Cristo de la ciudad de Hermosillo, Sonora. ¿A qué cree que venían aquí a Tepic? ¿A qué cree que venían? Hermanas en Cristo. Como tenían cáncer las 3 hermanas, venían con los brujos de no sé qué, de la sierra de Nayarit por ahí. Dicen que soy muy buenos, Dios mío, me está doliendo la espalda. Déjeme ministrarme, me está doliendo la espalda. Soy sano por la llave de Jesús. Gracias, Señor. ¿Y el dolor se va? Ok. Muy bien. Entonces, resulta que de las 3 que iban,
A una la convencieron de que no fuera con los brujos. Las otras 2 se fueron con los coritas. Se fueron con los coritas. Y resulta que cuando se fueron con los brujos, ya regresaron y supuestamente iban a sanar de cáncer. Se fueron a Hermosillo, pero una se quedó porque era familiar de una amiga de mi esposa. Y la que se quedó la ministramos nosotros. 2 se fueron con brujos y una se quedó y la ministramos nosotros. Pero pregúnteme cuál sigue viva. Sanó de cáncer la que ministramos nosotros, porque fue el poder del Espíritu Santo, era hermana en Cristo. Y las otras 2 que se fueron con los brujos ya murieron de cáncer. Fíjese. Entonces, ¿qué estaba pasando con Felipe? Dice el pastor Javier, es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que es galardonador, presta atención, cree, confiesa y acciona. Esa es la perfecta. Se ha visto por ahí. El próximo miércoles nuevamente vamos a estar con el pastor Javier Tosto acerca de hablando de la operatividad de la fe. Yo hablé 2 servicios. El siguiente ya le toca al pastor Javier Tosto. Le eché la bolita ahí. Le toca, va a entrar un pastor también, Ferdinand Damasceno, ¿sí? de allá va a entrar de Brasil, otro pastor. Creo que está ministrando por allá en Uruguay, Paraguay. Va a entrar el pastor Leonardo de acá de Venezuela, el pastor Javier de la Argentina y su servidor acá de México. 4 países vamos a estar ahí reunidos. ¿Cómo opera la fe? Tan importante ese tema. Bueno, entonces, saludamos a la hermana Lupita, le enviamos un abrazo también. Ok, entonces, una sanó y las otras 2 que fueron con los brujos ya murieron de cáncer. El cáncer siguió avanzando. Pero una sí sanó y está viva. Después de, no, hace como 4 o 5 años de eso, hace mucho ya. Según yo, hace 5 años, no pregunta a la pastora, dígale a la pastora que se acuerda, que nos diga. Ok, entonces, ¿a qué voy yo? A que la iglesia pasiva, letárgica y peor la cesacionista, que ya los dones que ya no están vigentes, que ya los dones ya no existen para este tiempo, que Dios ya no sana, que Dios ya no suple la necesidad del hombre, que no es el objetivo principal de Dios suplir la necesidad del hombre, que si bien es cierto la sanidad existe, pero ya no es importante, y bueno, ese tipo de enseñanzas, mi hermano, ha hecho una iglesia débil, que nadie le crea. Bueno, van y predican el evangelio del centro de Guadalajara, pero no se ve nada, y dicen, este es un loco más que me está predicando una religión. Porque cuando alguien ve predicando y no se ve ni una señal ni un milagro, dice, este es un loco más que me está predicando una religión más. Cuando Cristo no es una religión. Cristo es el poder de Dios manifestándose aquí en la tierra. Eso es Cristo. Cristo es aquel que se expresa a través de la iglesia en buenas acciones y en frutos, pero también en su poder manifestándose en la tierra. Entonces, la idea de este curso es capacitar más ministros. Yo fui capacitado en un seminario en el 2005 y el único que continuó con la sanidad fue su servidor. De 70 personas que había ahí, 80 por ayer, si no es que 100. Y nada más yo continué. Por eso es importante de capacitarnos nosotros para mostrar un evangelio vivo, un Cristo vivo, un evangelio donde se ve manifestado el poder de Dios. ¿Cuánto hace que ministramos a la persona? ¿Cuánto hace que ministramos a la persona que tenía cáncer? La señora, que venían 3 y 2 se fueron con brujos y una administramos. Hace como 4 o 5 años, fácil. Como 4 años hace. Entonces, el diablo muestra su poder en el mundo y la iglesia de Cristo quiere vivir sin un poder del Espíritu. Entonces, o al revés, dicen que los que ministramos a los enfermos ministramos por, así lo dijo John MacArthur, un hombre cesacionista obviamente, no sé si era calvinista, creo que tienen rasgos calvinistas por ahí. Ese hombre John MacArthur decía, no, pues esos que ministran a los enfermos son milagreros y que casi nos decía chamanes, pues dice, lo hacen por el diablo, sanan por el diablo, porque el diablo es el que sana. Imagínense confundir un poder del Espíritu Santo con las obras del diablo. Y allá los brujos bien a gusto y la gente haciendo filas para entrar a esos lugares. Qué impresionante. Me quedo impresionado cómo se meten doctrinas y sistemas de pensamiento que no ayudan a que principalmente el Evangelio de Cristo se extienda. En esta semana pasada ministré a 3 personas. A 2 ministré y las 2 sanaron. Las 2 sanaron.
Y al tercero que ministré creía que le iba a dar una droga para dormirlo. Y huyó. Era un vendedor de paletas. Y le dije, te voy a comprar una paleta, pero déjame hablarte de Cristo. En plena calle. Ya le hablé de Cristo, ya le hablé de todo. Ahora, si tienes un pie más choco que el otro, tienes una enfermedad, te puedo ministrarle. Siéntate ahí, te ministro. Ya cuando le dije, siéntate ahí, ya como dijo, me quiere hacer algo, ¿no? No, con permiso, ya me voy. Bueno, entonces déjame comprarte una paleta. Y le compré una paleta, pero ¿qué cree? Le dejé una tarjeta para donde venía el domicilio y las redes para que también un día escuchara de Cristo. Ok, pero bueno, eso, por eso estamos instruyendo, capacitando, para que usted vaya y le ponga manos a los enfermos, y los enfermos tienen que practicarlo usted. Y nuestros amigos que no me pueden entender tienen que practicarlo. La sanidad y los milagros es algo que, mire, Hechos capítulo 8. Hablando del mago Simón. Versículo 9, perdón. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Y haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el ¿qué? El más grande, diciendo, ¿qué decía la gente de Samaria? Ese es el gran poder de Dios. Y así está este brujito allí de Puebla. Y dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cuánto brujo no está engañando a la gente? ¿Por qué? Porque se ve un poder engañoso ahí. Y sí, sana a los enfermos, no lo niego que no sanen. O sea, no lo negamos que no sanen. ¿Ok? Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, ahí viene el pero donde la iglesia debe de empezar a accionar. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y cuál fue la coincidencia? Que dice el versículo 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. ¿Cómo dice? ¿Cómo estaba el mago? Anonadado. Atónito de ver milagros y señales por Felipe. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace falta allá en Puebla? Para los pastores esos que ya no creen en sanidad y milagros, que un pastor vaya y se ponga ahí a predicar el evangelio enfrente del brujito y que empiece a ministrar a los enfermos y a sanar a los enfermos. Pero ¿cómo van a ir los pastores si no creen en sanidad? ¿Cómo van a ir si negaron que fueran a hacer una campaña de sanidad y milagros allá? ¿Cómo? ¿Cómo pues? La iglesia está escondida en 4 paredes edificándose en Cristo, entre comillas, pero por otro lado el mundo se está perdiendo. Por eso tenemos que salir ya. Ya ahora sí, este año definitivamente no pudimos por causas de fuerza mayor, pero entrando el año, mi hermano, vamos a estar continuamente, mínimo cada 15 días, estar yendo haciendo campaña de sanidad en el Salto, campaña de sanidad. Y los que tienen novios que vayan a ver a los novios los sábados, pues lo pueden invitar a las campañas de sanidad. ¿Entendimos el mensaje subliminal, Berito? Berito. ¿Oíste, Berito? Si tienes que ver al Michel los sábados, ya sabes. Vámonos a la campaña. No, pues un sábado cada mes por allá pides. Ok, saludamos a Mari Flores, también le enviamos un abrazo. Ok, entonces vamos a continuar con la enseñanza, solo que haya ese preámbulo para dar a entender. Entonces nos quedamos en que era tan importante la misericordia de Cristo manifestándose a través de nosotros, el amor, la compasión, porque Cristo sanaba, dice que tenía compasión de los enfermos, se compadecía y dice que iba y los sanaba, pero les preguntaba, ¿puedes creer que yo puedo hacer esto? ¿Y qué cree que hacían los enfermos? Sí, creemos. Él veía la fe de los enfermos y por eso se manifestaba el poder del Espíritu Santo a través de Cristo. Él operaba el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué cree? El Cristo que estuvo encarnado durante 33 años y medio aproximadamente, o 3 años y medio que anduvo sobre la tierra haciendo señales, milagros, es el mismo Cristo que está en nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel Cristo y el que está ahora impartido en la iglesia de Cristo? Nada. Deberían ser los mismos señales y milagros, o mayores, como él lo dijo en Juan 14:12. Ok, entonces es importante entender eso. Mateo capítulo 15. ¿Qué
conocimiento debo de tener yo o usted, o todo ministro, para que sea eficaz la manifestación del poder milagroso de Dios a través o en la sanidad? ¿Qué necesita entender usted o nuestros amigos de internet para que sea eficaz? Acuérdense que este curso estamos hablando de una efectividad de mínimo un 95%, si no es que un 98%, ¿okay? O 99%. Estamos hablando de una efectividad de un 95% de este curso. O sea, no es cualquier curso. Lo que sí le garantizo que una persona que se quiere dedicar a los que sanan, porque es un ministerio los que sanan, sí le puedo asegurar que cuando termine este curso va a ser una persona en la cual se van a ver sanidad y milagros. Eso sí le garantizo. Así. Ok, entonces dice, vamos a ver el caso. ¿Qué necesitamos entender? Que la sanidad es el pan de los hijos. Mateo 15:22, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 22. La sanidad es el pan de los hijos. Y todavía no eran hijos en ese tiempo, ¿no? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada gravemente, ¿no? Vamos a seguir corrido, por favor. No nos vamos a detener ahí porque ya lo explicamos el miércoles, ese texto bíblico. En las enseñanzas que estamos ahí con el pastor Javier Tosto. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela. ¿Qué dice? Pues da voces tras de nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese texto bíblico significa que primero vino a el pueblo de Israel y de ahí se iba a salir el evangelio a todas las naciones. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué es lo que está viendo Cristo Jesús? La fe de ella, ¿ok? Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué perrillos? Porque en el contexto judío se les decía perros a todos los gentiles. Entonces Cristo le contesta para que sus discípulos entiendan que a los que ellos llamaban perrillos también eran merecedores de la sanidad. Y fíjese por qué. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Bueno, en el 26... no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora sí entendemos por qué lo dijo Jesús, ¿verdad? No le dijo perra a ella, ¿eh? Estaba diciendo en un contexto para que sus discípulos entendieran que esos que ellos llamaban perrillos o perros, los gentiles también eran merecedores de lo que iba a recibir esa mujer. Era prácticamente un antecedente de la iglesia de Cristo gentil, pues. 15:27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjese, ya van 2 veces que la mujer contesta, ¿estamos de acuerdo? Era la fe de ella que se estaba manifestando ahí. ¿Qué más? 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Fíjese, ¿por qué? Porque 2 veces la mujer le rogó: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme, ¿qué dice? ¿Quieres? Y su hija fue sanada en aquella hora. Esto rompe un gran paradigma de la iglesia, una estructura mental grande. Porque la iglesia, una gran parte de la iglesia que no cree en sanidad y milagros, el cesacionismo, dice que cuando alguien sana depende de la voluntad soberana de Dios. Que Dios es el que dice quién sana y quién no sana. Pero aquí Jesús no dijo eso. Mira, mujer, espérate que mi padre decida en su soberanía a ver si te va a sanar a tu hija. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Hágase contigo, ¿cómo? Como quieres. ¿Cómo quería la mujer? De acuerdo a su fe, que su hija sanara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo dijo Jesús? Hágase conforme mi padre quiere. Mi padre soberano, no. Hágase conmigo, hágase contigo como quieres. ¿Quién? ¿Quién tenía que querer? ¿Quién tenía que creer para recibir el poder sanador? ¿Quién? Era la mujer, ¿no? ¿Verdad que no le dijo, no le echó la responsabilidad a su padre? Espérate, mujer. Así muchos creen, muchos hermanos cesacionistas y calvinistas, ¿no? De tendencia calvinista. Así muchos creen, espérate, porque Dios, espérate, mujer, imagínense el Cristo, ¿no? Imagínense un Cristo cesacionista, porque muchos predican ese Cristo ahorita. Un Cristo cesacionista, calvinista, determinista y fatalista. Un Cristo así, imagínense que estuviera manifestándose ahí. Señor, si hasta los perrillos comen de la mesa de sus amos. Imagínense que Jesús le fuera a contestar, porque ahí dijo: ¿cuán grande es tu fe, mujer? Imagínense un Jesús: a ver, mujer, si es cierto
que hay un interés en ti o hay una fe en ti, pero ¿qué crees? Aquí dependemos de la voluntad de mi Padre, porque Él es soberano y Él decide a quién va a sanar y a quién no. Qué tremendo, ¿no? Mismo Jesucristo nos pone el ejemplo de la soberanía divina, que en su soberanía Él decidió enviar a Jesús para que por su llaga fuésemos sanados. Eso es soberano. Lo que no es soberano, ¿cómo el ser humano ahora recibe lo que se proveyó por gracia? Eso no es soberano. No depende de la soberanía, depende de que nosotros creamos. Depende del corazón del ser humano. Depende de que el ser humano reciba lo que se le proveyó por gracia. ¿Y qué me dice? Hágase contigo como tú quieres y su hija fue sanada desde que iba. ¿Se ha dado cuenta? ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver otro caso. Podemos ver entonces, pero vamos al 22 otra vez para 15:26, Mateo 15:26, para entender acerca de la sanidad del tema este. 15:26 de Mateo. Respondiendo, ¿qué le dijo Jesús? No está bien tomar ¿qué? El pan de los hijos. ¿Se da cuenta? ¿A qué se refería Jesús? Como el pan de los hijos, a la manifestación de la herencia de un hijo de Dios. Nosotros, dice Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, dice, Romanos 8, 17 y 18, dice que si somos hijos, y si hijos, también somos ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La frase si padecemos no significa que padezca en este tiempo. ¿Qué significa si padecemos? Si fuimos con Él a la cruz y el viejo hombre que éramos nosotros murió con Él. Eso significa esa parte. Así que si somos herederos y coherederos, herederos de Dios, entonces ¿qué era el pan de los hijos? La sanidad en ese contexto era parte de la herencia de los hijos. ¿Okay? ¿Quién estaba representando a los hijos? El pueblo de Israel. Ahora nosotros somos hijos, ya no representativos, sino ahora somos hijos renacidos, nacidos de nuevo con la simiente y la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿usted cree que si en ese tiempo era el pan de los hijos, ahora no será el pan de nosotros también, la parte de la sanidad, o parte de la herencia que nos deja Cristo? ¿Usted cree que nada más es la salvación eterna, el perdón de pecados y ya? Justificación y salvación. También incluye ¿qué? La sanidad, el pan de los hijos. Muy importante entender que parte de la herencia o el pan de los hijos era parte de la herencia que Cristo dejaba, y parte de la herencia es el pan de los hijos que Cristo llamó que es la sanidad. ¿Okay? Importante entender para nosotros como ministros, saber, y para el que oye también entender que es el pan de los hijos. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos entender como ministros para poder ministrar a los enfermos? Éxodo 15:26, que Dios es el sanador y no el enfermador. Muy esencial también. Éxodo 15:26, por favor, si lo podemos poner ahí en pantalla. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos. ¿Qué dice? Y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié. Esa palabra de enviar a los egipcios significa haber dejado o permitir que sucediera. A los egipcios te enviaré a ti, y porque yo soy Jehová ¿qué hacía desde entonces? Jehová Rafa, tu sanador. Desde la ley de Moisés, Dios se manifestaba a un pueblo como ¿qué? Como sanador. ¿Se da cuenta? Mire, vamos a Números 21 para que ver, todo esto es bajo la ley, mi hermano. Cuánto malos que vimos en el nuevo pacto. ¿Por qué dice yo soy tu sanador? ¿Por qué cree? Porque había un pacto eterno que se había hecho antes de la fundación del mundo, en el principio de la fundación del mundo. Se había hecho un pacto eterno donde Dios había estipulado que iba a venir su hijo a morir en la cruz. Y si Dios había estipulado que su hijo iba a venir en la cruz, ¿pero qué cree? El pacto eterno ya estaba hecho. Y basado en ese pacto eterno, los de la ley sanaron de enfermedades incurables. Vamos ahora sí en Números, por favor. Capítulo 21. Y significaba y simbolizaba a Cristo. Mire, estas personas recibieron sanidad solamente por una sombra de un tipo de Cristo. O sea, no por la realidad de un Cristo ya crucificado, como ahorita. Si ellos recibieron sanidad solamente por
que entendieron y Dios le dio a través de un simbolismo, les habló de Cristo, de un simbolismo que representaba a Cristo. Si ellos sanaron por eso, ¿cuánto más nosotros, que ya Cristo fue a la cruz y ejecutó ese pacto eterno ya en la cruz del Calvario? Mire, veamos. Números 21, le dije, ¿verdad? Versículo 4. Esto representa a Cristo, mi hermano, ese es tipo de Cristo. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5, Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Imagínense, Dios proveyéndole libertad de la esclavitud de los egipcios. Dice que trabajaban como 20 horas diarias. Algunos eruditos dicen que como 20 horas diarias. Y los 7 días de la semana. Y todavía reclamándole a Dios: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de pan tan liviano que era el maná. Ellos se hartaron de maná. No sé si a usted le pasa lo mismo cuando come frijoles 6 meses, ¿no? Es que mire, la clave está aquí, cómo se comen los frijoles. Esa es la clave. El problema no son los frijoles, porque primero se los puede comer de la olla, con cebollita y cilantro, y una salsa roja o verde, ¿ok? Y otro día los mismos frijoles se los come guisados, con queso fundido arriba y tortillas de harina. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Son los mismos frijoles. Y la tercera vez se puede comer los frijoles, ya no necesariamente con el queso afuera. Ahora los hace, le llaman Sinaloa meneados, les echa el queso fundido adentro y le echa una salsita roja. Y cuarto, después hace unas enfrijoladas con queso. ¿Se da cuenta? Son los mismos frijoles en diferente presentación, pero con un sabor diferente. Ya dije los frijoles fritos, sí. Luego hay un tipo de frijol que hacen con ¿cómo? Que le echan jamón, tocino. Son charros, o no sé cómo le llaman aquí. Con caldo, ¿verdad? Con salchicha. Entonces, ¿ya se dan cuenta? Ya van 5 platillos que le saqué de frijoles. Pero el caso es que se hartaron del mentado maná. ¿Sabe qué lo representaba el maná? Ese alimento que les daba a Dios en el desierto representaba y simbolizaba, ir en sombra tipo de Cristo. Luego, ¿qué más dice? Estaban hartos del maná, pues. Versículo 6. Y no nada más eso, creo que en una ocasión Dios les puso palomas prácticamente. Les envió palomas del cielo, ¿no? Para que comieran otra cosa. Y Jehová envió entre el pueblo. Esa palabra de enviar no significa que Dios sea el autor de que envía serpientes ardientes. Esa palabra enviar en el idioma hebreo, porque el idioma hebreo tiene muchos significados de traducción o formas o connotaciones de la traducción de la misma palabra. Entonces, como tiene muchos significados, la palabra enviar no necesariamente significa que Dios es el autor que envía serpientes, sino más bien esa palabra también se traduce como dejar o permitir que suceda. Es decir, permitió Dios que sucediera que vinieran serpientes ardientes, pues. ¿Y qué pasa con esas serpientes? Mordían al pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Murió mucho pueblo Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, la murmuración de ellos contra Dios, ese pecado de murmuración, atraía la manifestación de lo malo. ¿Y quién era el que reinaba en ese tiempo? Hebreos 2.14, mire, vamos a Hebreos 2.14. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Es que esto tiene que saber mucha gente. Muchos dicen, es que Dios es soberano y siempre fue soberano en todos los tiempos. Le recomiendo que vea la serie La Palabra es su Poder, que está en YouTube, del maestro Ricardo Morfín. Y va a entender exactamente quién reinó en ese tiempo. Adán entregó el reino, así de sencillo, de la tierra. Así entregó el reino. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo para destruir o inhabilitar. La palabra destruir no significa eliminar pues por completo, sino inhabilitar, quitarle poder. Por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte?
Muchos dicen que es Adán el que tiene el imperio de la muerte. O sea, como no creen en el diablo muchas personas, como no creen en Satanás, dicen que no existe y que es la mente o el viejo Adán o la naturaleza, o la naturaleza caída, o el viejo Adán, o el alma que ha sido pervertida. Como ellos dicen que el alma fue pervertida, y sí es cierto que el alma está pervertida, ¿no? El alma está totalmente pervertida, porque el alma está en un proceso de transformación, estamos de acuerdo. Entonces dicen, el viejo Adán, lo que éramos antes, pero que quedó registrado en el alma, o está en el alma todavía operativo, está operando en el alma, ese viejo Adán es Satanás, el diablo. ¿Ok? Entonces, aquí dice que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero en Hechos 19 resulta que hay un caso muy importante, en Hechos 19, no recuerdo el versículo. Vamos a Hechos 19, por favor, de una vez, aprovechando que estamos ya en la ganga. Hechos 19. Saludamos al ministro y amigo Ricardo Avilés desde Rancagua, Chile. Enviamos un abrazote, mi hermano bendecido ministro y pastor allá de Rancagua, Chile. Un abrazote. Ahora vamos a ¿qué dije? ¿Cómo? Hechos 19. Vamos a ver qué hay en Hechos 19, para los que no creen que existe el diablo o los espíritus malignos de Satanás. Hechos 19. ¿Qué viene en Hechos 19? ¿Qué hizo Pablo así? Mire, versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Eso debe ser igual en la iglesia de Cristo, ¿eh? ¿Qué más dice? De tal manera que aún se le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué? Salían. ¿Se da cuenta que enfermedad y espíritu malo no es la misma? Hace una división la escritura acerca de espíritus malos y enfermedades. El problema es que esos espíritus malos que salían, ¿qué era? Según las personas que dicen que el diablo y Satanás no existe, dice que es la mente. Satanás es la mente. Satanás es el alma que no ha sido transformada. Y eso lo escuché de un predicador internacional, que vive en Estados Unidos. Y es un predicador de la verdad presente. No digo su nombre por respeto. Es un predicador de la verdad presente que a nivel internacional anda predicando aquí en México, en todos lados. Es pastor en Estados Unidos. Ese pastor dijo, no, pues el diablo es la mente caída, es el Adán que todavía está en la mente, en el alma y todo eso. Si fuera así, entonces, ¿por qué dice que las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían? Si los espíritus malos salen de una persona y es la mente o el alma no transformada, ese espíritu maligno, entonces se supone que si el filigonio nace de nuevo hoy, bueno, antes de nacer de nuevo se supone, si el viejo Adán o la mente caída, el diablo la mente caída o el alma no transformada, entonces el filigonio no ha nacido de nuevo, aquí está sentado. A ver, filigonio, ¿quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Quieres nacer de nuevo? Reconoce como tu Dios a Jesús. Filigonio reconoce al Señor y nace de nuevo. Pero resulta que no puede pronunciar el nombre de Jesús porque viene endemoniado el filigonio. A ver, di Jesucristo es mi Señor, y se le traba la lengua, porque nos ha tocado muchos casos de esos. Y se le traba la lengua y ni siquiera puede confesar a Jesús como el Señor. Entonces, filigonio, pues viene posesionar el filigonio y se nos está retorciendo. Pues ¿qué hay que hacer? Hay que echarle fuera el demonio. A ver, espíritu maligno, te ordeno ahora mismo, porque filigonio sí quiere ser salvo, pero el demonio no lo deja abrir la boca para que confiese a Jesús. Entonces, filigonio, ahora mismo, a ver, espíritu inmundo, salte filigonio y déjale la lengua. Te ordenamos ahora en el nombre de Cristo Jesús, sal. Y el filigonio queda así como desmayado. Se levanta el filigonio, ahora filigonio recibe a Jesús, cree en Jesús, confiesa el nombre de Jesús. ¿Y qué cree? Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13, por ahí. Entonces filigonio dice, yo creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y no, pues el filigonio nace de nuevo. ¿Y por qué sabemos que nace de nuevo? Porque tiene mucha intención de congregarse y venir todos los días a escuchar la palabra. Ahora, si el alma, si la mente que forma parte del alma caída fuera ese espíritu maligno, entonces el filigonio ya la mente se le despertaba y la mente de Cristo ya estuviera totalmente operativa, no ocupara transformación del alma, el filigonio. ¿Que no ve que la mente caída era el espíritu que lo estaba poseyendo?
Porque muchos creen que ese espíritu maligno era la mente caída, o el Adán viejo que está en el alma. Si el Adán viejo que está en el alma salió de Filigonio, pues ¿para qué transforma el alma? ¿Para qué la transforma si el diablo era el alma no transformada? Ese era el diablo para muchos. Si el diablo era el alma no transformada, se le echamos fuera. Órale, el alma no transformada te sacamos, porque a veces cree mucha gente. Alma no transformada te sacamos de Filigonio. Listo, Filigonio, ahora tienes la mente de Cristo, sí, en el espíritu. ¿Y los pensamientos naturales qué? Esos son los que se tienen que transformar, el entendimiento. Entonces Filigonio ya no necesita transformar el alma, porque el alma no transformada era el diablo. Y como le echamos fuera al diablo, o sea, el alma no transformada, quedó libre el Filigonio, pues ya no ocupa venir a congregarse porque ya se le transformó el alma. ¿Estamos entendiendo? Qué incongruencia, ¿no? Decir que el alma no transformada era el diablo. Entonces ya la gente no necesita usted congregarse para que se transforme su alma, porque se supone que cuando usted nació de nuevo, se le salieron todos los espíritus inmundos y ya para qué, en este caso, mire, veamos. Versículo 12, Hechos 19, 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. ¿Y qué más dice que salía? Los espíritus inmundos salían de ellos. Entonces, si el espíritu inmundo es el alma no transformada o el viejo Adán que está en el alma, se lo echamos fuera y ya no necesita transformación del alma. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿Sí lo entendemos? Ok. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Se ha dado cuenta? Otra vez, espíritus malos. La Biblia te lo especifica, el neuma malo. Era un espíritu malo. ¿Ok? Ese espíritu malo, ¿qué dice? ¿Qué decían ellos? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, así como ha escuchado muchos que hacen exorcismos. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva. ¿Nos quedamos en el 14? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué hacían? Conjuraban por el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, y echaban fuera a los demonios. ¿Estamos de acuerdo? Los espíritus malos, pues. ¿Qué más dice el 15? Pero respondiendo al espíritu malo, Dios mío, entonces, si es el viejo Adán, ¿cómo responde un espíritu malo? Si es el alma no transformada de una persona, entonces el alma no transformada fue el que le respondió a ellos. ¿Qué dijo el espíritu malo? A Jesús conozco. Y mire cómo identifica la persona, cómo identifica las personas que son hijos, pero no nada más hijos, son hijos llenos del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu. Fíjese, ¿cómo identifican ellos? Claro que los espíritus malos identifican a los cesacionistas, claro que los identifican, por supuesto, así como identifican a usted que cree en sanidad de milagros, o los que ministramos sanidad, claro que nos identifican. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mire, todos los espíritus malignos, esos saben quién es usted. ¿Qué más dice? Sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Esas personas exorcistas ambulantes no eran nacidos de nuevo, ¿se da cuenta? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea que ese espíritu malo no era el alma, ¿se da cuenta? Porque dice el hombre en quien estaba el espíritu malo. Si traducimos alma ahí, el alma caída, entonces diríamos el hombre en quien estaba el alma no transformada. ¿Qué pasó el alma no transformada? Ese hombre saltó sobre los otros hombres y los dominó el alma. Y el alma no transformada y los pensamientos no transformados pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El alma del muchacho aquel se pasó esa alma no transformada a los otros muchachos y los desnudó, los mandó bichis a su casa, como decimos en Sinaloa. ¿Se da cuenta que no es el alma? ¿Se da cuenta que el diablo es un personaje y no es el alma no transformada? ¿Lo podemos ver ahí claro? Mi hermano, entonces resulta que la mente no transformada de ese hombre supuestamente habló. Y no nada más habló, esa alma se salió del hombre y se metió en el alma de los otros. Y ahora ya estaba el alma de ellos con el alma del otro hombre, se juntaron las dos almas y esas dos almas eran tan poderosas que dejaron desnudos a los hombres. ¿Será así lo que dice la Biblia?
Porque esa es una total incongruencia. Estamos hablando de ministros de talla internacional que andan por todo el mundo y los traen a las diferentes congregaciones y les pagan dinero para venir a decir esas, como decía mi abuela, mi hermano, no se vale. ¿Usted cree que se valga cobrar para decir que eso era el alma? ¿Se vale cobrar? Para empezar, el evangelio no se vende. Pero entendemos que los ministros que invitemos, si necesitamos sufragarles es una inversión invertir en traer ministros, como trajimos al maestro Morfín. Pero ¿usted cree que vamos a invertir en un ministro que me venga a decir que el diablo no existe? Y no estoy exaltando al diablo. Lo que estoy exaltando aquí es el poder de Dios que puede más que el diablo, porque el diablo está inhabilitado, se le quitó todo poder y está bajo nuestros pies. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y el diablo está derrotado, inhabilitado. El problema es que están los brujitos haciendo sus milagrillos para ver a quién agarra, qué incauto agarra para sacarlos del evangelio de Cristo. Imagínese, llega uno a Puebla, que mandemos uno de aquí a Puebla, uno de que ya tomó el curso, a Laverito, ¿no? Y le rentemos el local de enfrente donde está el brujito ese rumano. No está en local. En una banca en la calle, Dios mío, más fácil te mandamos. Más fácil te mandamos. Te mandamos de Romy con otro hermano en Cristo ahí. A ver quién te da hospedaje, Berito. Y te sentamos en una silla allá, enfrente de donde está el brujito. Imagínense. ¿Por qué la iglesia está inoperante? Porque no entiende que en el mundo todavía hay una operatividad de Satanás, el diablo, en el mundo, no en la iglesia. Está operando, hay gente posesionada, así como vemos aquí, mire. Entonces, ¿qué pasó en Hechos 19:16? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿qué pasa con ese espíritu malo? Pues era un muerto espiritual, saltó sobre ellos, significa que el espíritu impulsó a ese hombre a hacerles ¿qué? A dominarlos, ¿se da cuenta? Primer acto, los dominó. Segundo acto, pudo más que ellos. Tercer acto, ellos corrieron. Cuarto acto, antes de correr, ¿qué hizo el espíritu? A esto los envió todo encuerados a su casa. Ya le imagino quitándole las tunas el endemoniado a estos hombres. ¿Por qué un endemoniado pudo más que ellos si eran exorcistas ambulantes? ¿He escuchado eso de que ahorita hacen muchos exorcismos? Y que tienen que hasta amarrar a los endemoniados porque si no los dejan bichis a los que les hacen los exorcismos, ¿sí sabían? Y para hacer un exorcismo primero tienen que ir a pedir permiso allá hasta Roma, ¿sí sabían? Y si el de Roma dice que no le saquen los demonios, pues ahí se queda endemoniada la gente, porque necesitan autorización por escrito de allá y sellada con el de Roma. Pero ¿qué pasa con los que hemos creído en Cristo? No ocupamos autorización de nadie más que el Señor que nos habita, es el que va a echar fuera el demonio. Vamos y le decimos a ese espíritu inmundo, sal fuera. Porque gente en el mundo puede haber posesionada. Así como hay enfermos, hay posesionados. La iglesia de Cristo provee muchos hermanos creen que se posesionan, no sé qué harán con ellos, ¿no? Pero, ¿cómo se va a posesionar la iglesia de Cristo, mi hermano? Eso no puede ser. Pero nosotros tenemos autoridad, señorío y poder del Espíritu Santo para decir al demonio, salte y deja a esa mujer. ¿Qué pasó con ellos? Eso los mandó desnudos y heridos. ¿Qué entiende usted por heridos? ¿Qué entiende por heridos? Unas buenas patadas le dio mínimo. Los anduvo revolcando por el suelo. Todos entierrados y desnudos, y les arrancó las túnicas. Imagínense. Ahora, yo preguntaría, si te dan todos revolcados, ahí los traía el espíritu inmundo que poseía a ese hombre. ¿Okay? Todos desnudos y revolcados. Ahora la pregunta sería, ¿sería el alma del hombre el que los desnudó el alma sería? Pero que dice que el espíritu malo saltó sobre ellos. ¿Ok? De tal manera que huyeron de aquella desnudos y heridos. Aquí podemos ver la manifestación del diablo en gente del mundo, sin Cristo. Por eso le digo, ¿qué es lo que oímos nosotros
Si decimos que Satanás no existe, pues usted entendería que una persona del mundo nunca va a encontrar posesionados. Y a lo mejor le va a tocar algún día, ¿eh? Digo, a mí me ha tocado. En el centro de Guadalajara andamos ministrando a los enfermos allá, y de repente llega una loquita, ¡me está robando! ¡Él me ha robado! O sea, yo pues, apuntándome a mí. Y la gente voltea a verme, ¡ah, raterín! Y la gente voltea a verme, ¡él me ha robado! ¡Agárrenlo! Imagínense, la gente se me enquezó, entonces pensaban que yo era ratero, pues. Así, o sea, me ha tocado casos de ese tipo. A la pastora le han tocado la puerta del carro y mejor le sube el cristal. Endemoniados, endemoniados. Nos ha tocado echar fuera los demonios de personas. Nos ha tocado. Para que nadie diga que no existen los endemoniados, es porque no entiende. Aún así, Satanás está derrotado, nada más muchos dicen, es que ¿cómo puede controlar la mente de los hijos de Dios, ni de las personas del mundo? Sí, tiene poder y autoridad porque la gente le es autoridad. La gente que se va al satanismo, mi hermano, la gente que hace viajes astrales, hay mucha gente posesionada, los espíritus que vienen y se meten en los brujitos. Sale el espíritu inmundo, digo, pues una familia de mi esposa ahí estaba en ese asunto. Venía el espíritu inmundo, la posesionaba a ella y le cambiaba la voz. Era una mujer y hablaba, hola Francisco. Le cambiaba la voz y era una mujer. Y al cambiarle la voz, ¿qué cree? Cuando ya el mentado Francisco, el Pancho, ya se iba, perdón, el Francisco, no, y digo, ya cuando el espíritu se iba de la persona, ¿qué es lo que pasaba? Regresaba la voz femenina. Y al regresar la voz femenina, preguntaba, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? No sé, ni siquiera se daba cuenta. Y hay gente ahorita que cree que los espíritus mundos no posesionan a una persona. Sí, cuando la persona le da autorización de que la posea. Puede poseer sus pensamientos. Y más siendo muertos. Digo, estamos hablando de muertos espirituales. No estamos hablando de hijos de Dios, muertos espirituales. ¿Ok? Entonces, ese mundo de las tinieblas por ahí existe en el mundo, no en nosotros. ¿Ok? No en nosotros. ¿Pero qué decía por qué me la dejaba sola? Sí, tampoco quería que dejara a su tía sola, porque sabía que si el espíritu inmundo la podía matar, el espíritu que la poseía la podía matar y ya no regresar ella en sí. O sea, se quedaba como una loquita caminando por la calle porque le robó sus pensamientos, su alma, pues. O sea, esos casos nosotros los hemos visto, o sea, nadie nos va a contar, pues, que los demonios no poseen a la gente, nadie nos va a contar. Por eso sale un predicador internacional de la verdad presente y dice, el diablo ya no existe, señores. Y toda la gente repitiendo lo mismo, pero no estudian la escritura y rezamos a lo mismo, señores, estudien, por favor, por el amor de Dios, estudien. Digo, no lo digo los de aquí, ¿no? Los de internet que andan con ese rollo que el diablo no existe, por el amor de Dios, estudien. Y por ahí dice el otro predicador, ¿qué significa diablo en griego? Así, algo así, ¿no? Diablo significa el engañador. Por eso no es un personaje, porque ¿qué es el engañador? Digo, Dios mío, perdón por ese tipo de expresiones, ¿no? Pero hay algunos así, ¿no? Y luego dice, ya ve que se trataba del engaño de Adán y del alma de Adán. No hay espíritus ahorita, no existe el diablo. Y el diablo haciendo guerra con ellos y no existe. Dios mío, bueno. Por eso Pablo dice, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Así de sencillo. Y hay muchos hijos de Dios que ni siquiera creen en él y están dando lugar. ¿Cómo se le da lugar al diablo? Con falsas doctrinas del cesacionismo, es una falsa doctrina. Y el cesacionismo está dándole lugar al diablo, por eso el diablo lo está matando. Ni siquiera el diablo los mata. Nada más le mete la idea, no existe, imagínense esa voz subliminal, no existen las sanidades para este tiempo. El diablo ni siquiera tiene poder. Lo único que él les mete ideas en la mente, ¿no? No existe la sanidad para este tiempo. Imagínense el diablo metiéndole en sus mentes, ¿no? No existe la sanidad, predicador Filigonio. Pastor Filigonio, la sanidad no existe. Ya no prediques de sanidad, Filigonio. El diablo hablándole, no al Filigonio, ¿no? Pastor Filigonio, la sanidad es una necesidad del hombre y Dios no vino a suplir su necesidad. Imagínense con esa voz sublime, ¿no? Ay, Filigonio, cuánto te amo.
¿Por qué haces caso a mi voz, Filigonio? Y el diablo hablándole, Pastor Filigonio, ahora cuando vengan para que ore por los enfermos, diles que mejor se haga la voluntad del Señor. No pongas manos ni ordenes que salga la enfermedad. No, Filigonio, porque tú ya no puedes ordenar la sanidad. No le eches fuera la enfermedad. Ya no lo hagas, Filigonio. Y el pastor Filigonio tragándose esa mentira. La está oyendo, siembra una semilla en su corazón. Y de repente, por áreas del destino, va caminando con uno que tiene la enfermedad del mono y se le pasa a él. Y cuando ya tiene la enfermedad del mono, el pastor Filigonio pues va a decir, si es cierto, la sanidad ya no existe. Y yo me entrego a la voluntad de mi Padre. Y el mismo diablo diciéndole, sí, Filigonio, entrégate, ya ríndete. Es más, Filigonio, ya es tiempo de que te gradúes, ya tengo tu toga lista. ¿Y tú qué, Michelle? ¿Cómo se llama? Tu birrete y tu toga ya lo tengo listo, Filigonio. Pero estoy enfermo y puedo clamar. No clames a Dios, Filigonio. Olvídate, Dios no vino a suplir tus necesidades, pastor Filigonio. Ya tengo tu birrete y tu toga listos para que te gradúes. Es más, ya terminaste la carrera, pastor Filigonio. Entrégate a la muerte. Ya es tiempo que te vayas con tu Padre Celestial. Dios ya no te necesita en la tierra, Filigonio. Necesita una hermosa flor en su jardín. Así es que, Filigonio, entrégate a la muerte de una vez. No vayas con los que sanan, porque son milagreros, Filigonio. Ellos sanan por el diablo. Sí, es de las tinieblas la sanidad hoy, Filigonio. Así es que mejor no vayas a ningún lado y entrégate a la soberana voluntad. Dios ya te quiere llevar de esta tierra, porque te necesita ya, Filigonio. Y de tus hijos que están pequeñitos, olvídate de ellos. Tu esposa los va a cuidar. No te preocupes, ella sola se va a dedicar a trabajar para que sus hijos salgan adelante. Pero tú ya terminaste la carrera, ya no creas en sanidad. Y el Filigonio tragándose todas esas mentiras. Y la enfermedad del mono avanzando. Y ya llega el pastor Sergio Soto, Señor, quiero ministrarte sanidad. Te mando un video de la cápsula de sanidad contra la enfermedad del mono. Te digo y te comparto el curso de sanidad y milagros, pastor Filigonio. Es más, te doy mi teléfono, mi WhatsApp. Y hasta también te envío mi foto. Comunícate conmigo para ministrarte vía internet, Filigonio. No. Mejor tenía 3 gatos y los voy a dar en adopción. Y voy a empezar a hacer el testamento para que mis hijos se queden con el testamento. ¿De dónde cree que viene esa voz? ¿De dónde cree que viene esa voz? ¿Y qué cree que pasa? Se nos graduó. Y los que no creen en sanidad y milagros dicen, fue absorbido por la vida. Ahora sí, conoce a Cristo cara a cara. El otro endemoniado también, yo creo, ¿no? Ahora sí, podemos oficiar en el funeral que se nos graduó el pastor Filigonio y que ya está en un lugar mejor. Y que ya, ahora sí conoce a Cristo. Dice el pastor Javier Tosto, algunos dicen que es la ley, no sé si la ley de la vida, es otra falacia preterista. Bueno, yo creo que está hablando del endemoniado, no sé. Pero, mi hermano, ni siquiera tiene poder para matar a los hijos, pero los hijos le dan lugar cuando empiezan a escuchar esas frases. Y el que se le llenó, y esas frases que escuchó de que ya la sanidad ya no es para este tiempo, que la sanidad ya no, que no reprendas, que no ordenes, que la enfermedad salga, esas voces las implanta en su corazón y se vuelven fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales, cuando su servidor Sergio Soto le manda el mensaje a este hermano, que ya le van a meter morfina para entregarse a la muerte, porque él dice, ya no quiero sufrir, me quiero ir en paz. Inyéctenme morfina y manténganme dormido
en lo que mis órganos están dejando de funcionar. Porque el cáncer lo invadió y no sé si esta semana le van a meter morfina. Y yo mes y medio hablaba, mandándole las cápsulas de sanidad, mandándole el curso de sanidad, mandándole textos bíblicos, mandándole mi teléfono para ministrarle. Y pregúnteme si se comunicó conmigo. Pregúntele si se comunicó conmigo. Ni una respuesta, pero eso sí se comunicó con los médicos para que le inyectaran la morfina. Y dio a sus perritos en adopción. Se entregó. ¿Y qué fue lo que lo mató? Dígame. ¿Fue el diablo? Ni siquiera el diablo fue. Fueron los religiosos que oyeron la voz del diablo y empezaron a hablar la doctrina cesacionista, fatalista, determinista, que se llevó a este hermano a la tumba. Digo, uno ha muerto, ya su hermano a la tumba. Pues esperamos que todavía reaccione en los últimos momentos de su vida. Y dice el pastor Javier, aún te citan la Biblia para que parezca más espiritual. ¿Sí? Y ya concluimos. Mateo capítulo 4, o Lucas 4. Aparte, ¿qué creen? Satanás es tan sutil que no necesita venir a matar cristianos. Porque ya no tiene poder sobre la iglesia de Cristo más que el poder y la autoridad que la iglesia de Cristo le da. Veamos. Lucas capítulo 4. Concluimos ya con eso. Por eso la palabra diablo se traduce como engañador, porque ya no tiene poder en la iglesia, nada más engaña sutilmente las mentes ¿de quién? De un sistema religioso. ¿Okay? Cada quien decide dónde estará. Yo respeto a mis hermanos sensacionistas, los amo en Cristo, por eso estamos dando este curso. Y si ellos dicen que yo los estoy criticando, pues, entonces, ¿qué voz quieren oír? O sea, ¿cómo saben que el Espíritu Santo le está hablando a través de mi boca? ¿Cómo saben ellos que el Espíritu Santo no les está hablando a través de mí? Pero sí oyen a otros que no creen en sanidad y milagros. Y se deleitan en lo que les dicen. Ya no existe la sanidad. ¡Wow! ¡Qué maravillosa revelación nos trajo el Anastasio! ¿Listo? Lucas capítulo 4, verito. Versículo 1, perdón. Y concluimos. Dice que el diablo es un engañador, incluso es más escritural que el filigón. Es más escritural que el filigón, dice. Pero sacado de contexto, usando a Job, por ejemplo, es una lástima ese pensamiento, porque uno le da lugar al diablo. Imagínense un cesacionista. Es que Job, ya ves, Dios le quitó sus 10 hijos. Y le tumbó su casa y le mató su ganado, Dios. Imagínense. Toman como referencia a Job. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. Esa traducción no me gusta porque no fue llevado por el Espíritu. Si leemos Mateo capítulo 4, por favor. Ahí no dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Porque el Espíritu no lleva a nadie al desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1. 4.1 de Mateo. Cambiamos de libro nada más. Entonces fue llevado. Ay, también. Aquí está peor. Fue llevado por el Espíritu. Imagínense, está peor. Mateo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y te coloco ahí para que el diablo te tiente, ¿no? Entonces nunca el Espíritu Santo nos va a llevar. Nunca vamos a ser llevados para ser tentados por el diablo. Pero aquí, bueno, vamos otra vez a Lucas 4. Esa referencia, a ver. Mateo capítulo 4, a ver. Lucas 4, perdón. Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, versículo 2. Por 40 días. Aquí no dice para ser tentado por el diablo, ¿se da cuenta? O sea, el Espíritu Santo no lo llevó para ser tentado, sino que cuando lo lleva al desierto, entonces era tentado. Lo que significa que nunca el Señor lo va a llevar para ser tentado, sino entonces cuando Él estuvo en el desierto, entonces sí era tentado por el diablo. Imagínense
si Jesús era tentado por el diablo, yo me pregunto, si el diablo es la mente caída o el viejo Adán en el alma, entonces significa que Jesús tenía el alma caída, el alma de Adán, y Jesús tenía el alma no transformada. La pregunta, ¿será cierto? Porque aquí dice que era tentado por el diablo y muchos dicen que el diablo era el alma no transformada. Entonces Jesús fue tentado por el alma no transformada. Eso lo vamos a poner en una publicación, me agrada. Ahorita lo vamos a poner. Entonces, ¿era tentado por quién? ¿Por el alma no transformada? O sea, Jesús no tenía el alma transformada. Dios mío, no sé qué tanto relajo hacen con una sintaxis o sea, la gramática de un texto para decir que el diablo no existe. Entonces era tentado por quién, por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos más adelante. Lucas capítulo 4 ya. Versículo 3. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Qué le contesta el Señor? Versículo 4. Jesús respondió y le dijo, ¿qué? Escrito está. Di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y cómo le contesta Jesús? Escrito está. Esto es para los antiescriturales que dicen que ya no nos basemos en la Biblia, que nada más al Cristo impartido y ya la Biblia no. ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué más? Y le dijo, a ti te daré toda esta autoridad, potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué le dijo el versículo 7? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, los reinos de la tierra, el reinado de la tierra, pues. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Una segunda vez contesta, ¿cómo contesta Cristo? Con la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Creo que vienen los salmos eso. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y qué dijo el diablo, perdón? ¿Qué dijo el diablo? ¿Qué dijo? Fíjese, 2 veces le contestó con la escritura, ¿estamos de acuerdo? Satanás le habló primero, convierte la piedra el pan en piedra o la piedra en pan. ¿Y qué más le dijo luego? ¿Mande? No, al anterior, por ejemplo, el 8, por favor. Primero le dijo que convirtiera la piedra en pan. Después, ¿qué más? Le dijo que le iba a entregar los reinos, ¿estamos de acuerdo? Y que le dijo, si tú postrado me adorares, ¿qué le dijo Jesús? Al Señor adorar, ¿estamos de acuerdo? Le contestó con escritura 2 veces Cristo Jesús. Entonces, como Satanás al principio no le dio escritura, entonces la tercera vez Satanás no se dio por vencido, le dice, ahora le voy a citar escritura. Fíjese, la tercera vez, Lucas 4:10, Satanás la tercera vez, ¿qué le dice? El 4:9, por favor. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. ¿Quién estaba hablando ahí? Satanás, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y veamos el versículo 10. Satanás citando la escritura, mi hermano, porque escrito está. ¿Qué estaba escrito? Jesús, lánzate de aquí, no va a pasar nada, mira, te vas a morir, pero, vas a caer, pero ¿qué dice? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Mi hermano, el diablo citando Biblia, citando escritura. Por eso le pregunto, ahorita cómo el diablo influencia la mente de los hijos. La sanidad ya no existe. El poder del Espíritu Santo solamente fue para confirmar el ministerio de Jesús, pero tuvo su función sanar a los enfermos, sí, Jesús, pero ya ahorita ya no existe. La sanidad es para suplir la necesidad del hombre. Dios no vino a suplir la necesidad del hombre, ¿eh? Dios vino a mostrar su propósito y para que su propósito se cumpliera. Ya la sanidad ya no es algo importante. Bueno, sigamos. ¿Qué dijo el diablo? 4:10 de Lucas. El diablo citó la escritura. Salmo 91. A sus ángeles mandad cerca de ti que te guarden. El diablo hablando escritura. Imagínense si fuera la mente de Cristo el diablo, imagínense el diablito de aquí, la mente de Cristo aquí. Sí, Jesús convierte la piedra en pan.
Y el angelito acá en Jesús, en la parte de la otra mente, renovada de Jesús. Sí, pero no solo pan vivirá el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi hermano, el diablo es un personaje. Y aquí lo estamos viendo. ¿Qué dice? En las manos te sostendrás para que no tropieces en pie. Ya vamos a terminar. El 12. Respondiendo Jesús le dijo, otra vez que le dijo Jesús, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. 3 veces contestó con escritura Jesús. Y el diablo 2 veces habló sin escritura y 1 vez habló con escritura. Por eso digo siempre, el diablo va a hablar verdades a medias a través de quién. Segunda carta de los Corintios 11 dice que son ministros que parecen de justicia, pero son ministros de Satanás, el diablo. Y pueden ser hermanos en Cristo, pero con una mente no renovada, no transformada y dándole lugar al diablo a través de doctrinas, por no entender que la sanidad es algo palpable, presente para este tiempo, pues se están dejando subliminalmente en su mente dejar guiar por ese enemigo de la humanidad, y todavía tienen esa influencia en sus mentes y predican lo que el diablo les dice. Ya no tiene poder sobre ellos, pero sugestiona su mente con versículos bíblicos. Ya no, el diablo no tiene poder en la iglesia, pero les cita Biblia y escritura para que crean lo que la escritura dice fuera de su contexto. Y el 13 ya para terminar, Berito. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿se apartó de quién? De Jesús. ¿Pero qué dice? Por oriente empecillo. Póngase de pie. Removamos esas mentes, esas mentalidades que están atrapadas en sistemas religiosos, fatalistas, cesacionistas y deterministas. Removamos esas mentes y entendamos que una parte de la iglesia de Cristo le está dando lugar al diablo. Cuando cita escritura fuera de una escritura contextual, fuera de la realidad en Cristo Jesús, fuera del nuevo pacto. ¿Puedes hablar a Melanie, por favor? Ok, y si hay un enfermo por acá, y dice el pastor todo esto, sí es el ángel de luz. Ese ángel de luz, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo? Ya no va a haber un diablo con colita y 2 cuernos. Lo va a ver en un predicador diciendo, ya la sanidad no existe. ¿Para qué sanan los enfermos? Imagínense esta frase. ¿Para qué sanan los enfermos? ¿Para qué oramos por los enfermos si de todos se van a volver a enfermar y a morir? Dígame si no es el diablo influenciando esas mentes. Dígame si no es. Señor, te damos gracias. Gracias en este tiempo, Cristo. Identificamos, Señor, al enemigo para no caer en sus artimañas y entendemos que no tiene nada en la iglesia, ni un poder. Pero la iglesia le da poder cuando a través de falsas doctrinas, Señor, comienza a meter semillas en los hijos. Palabras que son semillas comienzan a sembrarse en los corazones. Pero sabemos que tú eres fiel. Y que no vamos a caer en esas falsas doctrinas porque tenemos discernimiento de espíritus. Ese don lo declaro manifestado en tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que el don de discernimiento de espíritus para que puedan distinguir lo falso de lo verdadero, Señor. Que puedan distinguir esas doctrinas heréticas, raras y que dañan a tu iglesia, Señor. Esa es nuestra intención el día de hoy, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y tú eres esa verdad que está en la palabra, Cristo. Tú nos enseñas, nos diriges, nos guías. Y el Espíritu de Cristo que produce en nosotros el querer como el hacer nos impulsa a entender, a creer todo aquello que es verdadero, justo, amable, de buen nombre. A pensar con la mente de Cristo y no con la mente humanista. Te adoramos, Señor. Si alguien está enfermo, solamente estire sus manos al frente. Si tiene una mano más corta que la otra, verifique sus pies uno más corto que el otro. El que tiene al enfermo por un lado, impóngale manos. Y
comience a creer que el poder sanador del Espíritu va a comenzar a obrar a través de la fe de usted, de la fe del enfermo, hablando la palabra de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, ahora ordenamos, entendiendo que es Cristo en nosotros, que trae libertad a los enfermos y los endemoniados quedan libres. En el nombre de Cristo Jesús, imponga la mano sobre la persona que está enferma y dígale ese espíritu de enfermedad, o dígale ese espíritu inmundo que lo está poseyendo al que no tiene a Cristo. Dígale: espíritu inmundo, ahora te ordeno que salgas de esta persona en el nombre de Cristo. Esto está hablando para personas que estén atormentadas por espíritus inmundos, personas que aún estén influenciados por espíritus inmundos, personas que no tienen a Cristo en su corazón. Dígale: espíritu malo, te ordeno que salgas en el nombre de Cristo Jesús. Y no hagas escándalos, solamente te ordeno que salgas. Ahora dígale a la enfermedad: esto es diferente. Esta orden se la damos a los que están enfermos, sean creyentes o no creyentes, a los dos. Ordenamos ahora a la enfermedad que salga de ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, en la autoridad de Cristo y en la representación de Cristo y en el actuar de Cristo a través de nosotros. Ordenamos que ese cáncer desaparezca y esos tumores sean eliminados en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que las columnas se enderecen y se hagan nuevas. Ordenamos que los riñones se hagan nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que un corazón se haga nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que un sistema digestivo se haga nuevo. Ordenamos que se pongan coyunturas, ligamentos y cartílagos en esos lugares donde no los hay. Ahora mismo se hacen en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que el sistema auditivo ahora mismo cobre vida y se haga nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que toda enfermedad salga en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que toda diabetes desaparezca de esos cuerpos y se hagan páncreas nuevos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que se regule ese sistema circulatorio en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y que la presión arterial 120 sobre 80 se regule en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que se reconstruyan órganos internos y se hagan nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo ordenamos que un hígado se haga nuevo en esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda enfermedad, toda dolencia sale de esos cuerpos. Gracias, Señor. Mi Padre, mi corazón sostienes. Dígale: Señor, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. ¿Me ayudas, Michelle? Siempre con nosotros y nos perdonaste. Libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia. Si quiere tocar, hermano, por tu misericordia y amor. Dígale: Señor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Dios es incomparable,
a Dios más grande, poderoso, como nuestro Dios, para Jesucristo, nuestro Salvador, es más grande, poderoso, como nuestro Dios, para Jesucristo, nuestro Salvador, es más grande, poderoso, como nuestro Dios, para Jesucristo, nuestro Salvador, es más grande, poderoso, como nuestro Dios, para Jesucristo, nuestro Salvador, es más grande, poderoso, como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador, nadie es más grande. Diga, hable su grandeza, hable su poderío, hable su majestuosidad y su poder ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a decir poder de Dios ahora, poder de Dios manifestándose, poder de Dios ahora, manifestándose, poder de Dios en esos cuerpos, poder de Dios en el paralítico, poder de Dios en el ciego, poder de Dios en el sordo, poder de Dios en el desahuciado, poder de Dios en el que tiene cáncer, poder de Dios en el que tiene leucemia, poder de Dios. Gracias, Cristo, porque tú eres bueno, precioso Rey, porque tú eres fiel. Denle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina. Muy bien, pues nos despedimos a los que están ahí reunidos por internet. Bendecimos la vida de cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos y hablamos su palabra. Y su palabra surte los efectos. Nos vemos el próximo miércoles en el live que vamos a hacer a las 4 de la tarde hora de Jalisco, 7 horas de Argentina. Nos vemos ahí en el live con el pastor Javier Tosto. Y el próximo jueves estaremos acá nuevamente. El próximo domingo yo le recomiendo que invite personas que estén enfermos y que nos ven a través de estas redes sociales. Y vamos a comenzar a ver ese poder manifestándose en cualquier país, ciudad, población, estado. Así es que enviamos un abrazote a todos los que estuvieron conectados. Y cada persona, dice Cornejo Valenzuela, enviamos un abrazo. Hermana Irene, el pastor Javier Tosto, el pastor Federico Lara, y no sé quién más estuvo ahí conectado. Claudia, apóyame ahí, Michelle, no sé quién más estuvo conectado. Hermana Lupita. Y todos los que estuvieron conectados. Conéctese cada jueves 7:45, 7:50 de la noche, domingos 12 del mediodía, y créalo, capacítese, instrúyase a través de este curso, porque hay mucho que hacer fuera de aquí, hay mucho poder de Cristo que mostrar para que las tinieblas puedan irse disipando de la gente que no conoce a Cristo. Enviamos un abrazo y les amamos en Cristo Jesús. Y si fue edificación, puede compartirlo usted. Y nos vemos hasta próximo servicio jueves de la tarde.